da esta enseñanza, enseñándonos de que había este hombre que le debía esos 100 denarios. Fíjense. Y luego había, por ejemplo, este hombre que va con su consiervo, pero él no tiene misericordia de él, sino que él exige, y es más, hasta lo echa en la cárcel. ¿Ves? Una de las cosas que hay, la enseñanza que tiene este pasaje es que Dios a nosotros nos ha perdonado una cantidad de pecados. ¿Ves? Y nosotros no podemos perdonar, fíjense, lo poco que se nos ha ofendido. ¿Ves? Una vez estaba comentando con un hermano y le decía, mira, el amor que tiene Dios por nosotros, ese amor que nadie lo puede superar, ese amor que nos da un ejemplo, que Él fue a la cruz del Calvario. Él estaba en esa cruz, lo azotaron, le clavaron los clavos, y los romanos lo insultaban, rompieron su ropa. La Biblia dice que echaban suertes, y el Señor Jesucristo oró por ellos, pidiéndole al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo me puse a pensar, ¿cuántas veces a nosotros nos pueden hacer cuánto daño? No físico, tal vez solamente verbal, y nosotros nos llenamos de coraje, de resentimiento, y no queremos perdonar. ¿Ves? Yo me puse a pensar, por ese amor que el Señor Jesucristo nos demuestra en la cruz del Calvario, Él entendiendo la ignorancia de los romanos, que ellos se gozaban en ese odio, en ese maltrato a la gente, Él dijo, ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están cegados por el diablo. Le dice al Padre, perdónalos. ¿Ves? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Cuánto se nos ha perdonado? ¿Ves? Y nosotros no queremos hacer como Él nos está diciendo. Porque le dice a ¿cuánto te perdoné? ¿Cuánta deuda te perdoné? Y tú no le puedes perdonar eso poquito a tu consiervo. ¿Ves? Vamos a ir a la enseñanza sobre el divorcio. ¿Puedes prender la luz? Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, dice, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, dice, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Dice, por cualquier cosa. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces, dice, de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
En esta parte, vamos a ver en esto, por ejemplo, de lo que es el repudiar, lo que dice aquí en esta parte, del verso 9, dice ahí. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa, dice, con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a ver esto en otra enseñanza, en el libro de más adelante, de Marcos, en el capítulo 10. Ahí en el capítulo 10, vamos a ver lo que dice ahí. Mateo y Marcos, ¿qué es lo que dice? ¿Con qué claridad nos enseña eso? Y ahí en esa parte dice, levantándose de ahí, el aire está caliente. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió, dice, el pueblo a juntarse a él. Dice, de nuevo les enseñaba como solía. Y dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, dice, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Dice en el verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a ver en esta parte la explicación que tiene Marcos sobre este acto del adulterio. Y dice, cualquiera que se divorcia, dice, por razones dice, que no están basadas bíblicamente, se vuelve a casar, peca contra Dios, dice, al cometer adulterio. Dice, en otras palabras, Dios no tiene la obligación de reconocer como correcto o legítimo un divorcio, sencillamente porque el Estado o cualquier otra institución humana lo haya legalizado. ¿Qué es lo que nos enseñan estos dos capítulos en el matrimonio? Dice que solamente el divorcio es permitido solamente cuando hay acto de fornicación. Cuando hay ese acto de fornicación, el matrimonio se anula. ¿Por qué? Porque estamos hablando, el matrimonio es sagrado. El matrimonio es sagrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere un matrimonio para toda la vida. Ahora, el matrimonio va a tener éxito si el matrimonio está poniendo a Dios como la cabeza en el matrimonio. Porque Dios es la cabeza del matrimonio. Luego está el esposo, la esposa. Es un triángulo. Ambos tienen la obligación de vivir sumisos a Dios. Y Dios protege el matrimonio. Vimos en Santiago y dice ahí, someteos a Dios, resistir, el diablo huirá de vosotros. Ok, hay una de las cosas muy problemáticas que hay. Es que, por ejemplo, cuando los creyentes se unen en desigualdad, por ejemplo, una de las cosas que pasa a veces, no tenemos asesoría, no tenemos enseñanza, no se nos aconseja en el matrimonio. Por ejemplo, la creencia que tenemos, de dónde venimos, no tenemos esa enseñanza, esa guianza. Ahora, ¿cuántas cosas pasan en el matrimonio y no se nos aconseja? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proceder? La Biblia claramente nos enseña de que debemos unirnos en igualdad, una sola creencia,
¿Por qué? Porque después va a surgir un conflicto. Cuando uno no es creyente, uno sí es creyente. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno a la iglesia y otro no a la iglesia. ¿Ves? Una de las cosas, estamos hablando de sumisión, de que Dios dice, yo ordeno a cada uno a que haga esto, a que siga esta ordenanza. ¿Para qué? Para que disfrute de las bendiciones de Dios. Y si no se sigue esa ordenanza, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a entrar en esa crisis, en esas luchas, en esos problemas. Porque uno entiende, como dice la Biblia, entiende lo espiritual, pero el natural no lo entiende. Vamos a ir al libro de los Efesios. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo ahí. Capítulo 5, en el verso 21, vamos a comenzar ahí. Sí, capítulo 5, en el verso 21. ¿Capítulo qué? 5, en el verso 21. Efesios. ¿Ya? Ahí en los Efesios capítulo 5, verso 21, y ahí dice. ¿Ya lo ves? Ahí en el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás, dice, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, dice, porque somos miembros de un cuerpo, dice, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y bien, en esta parte, Dios, en vez de darnos 50 ordenanzas, solamente le hace una ordenanza al hombre y le da una ordenanza a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios sabía que nos íbamos a olvidar de 50 ordenanzas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Amar a su mujer. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Dice, estar sumisa. Ahora, dice la Biblia, en todo. Pero yo les voy a decir una cosa, en todo lo bíblico. Porque ¿cuántas veces ha pasado? Por ejemplo, vamos a poner a Adán y a Eva. Dios le dice a Adán que él se mantuviera obediente a su palabra. Le dijo, no vayas a comer de este huerto. Él tenía la responsabilidad de enseñarle a su mujer, y yo pienso que sí le enseñó. ¿Qué es lo que pasa? Él, la cabeza. Eva, andaba ahí hablando con la serpiente y andaba dándole vueltas al árbol
Se le sale el diablo. ¿Qué es lo que hubiera hecho? Por ejemplo, la mujer le hubiera ido con Adán y le hubiera dicho, ¿sabes qué? El diablo hizo estas proposiciones. ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos? No lo hizo. ¿Verdad que no? Ella tomó una decisión y lo hizo. Y luego vino y se lo presentó a Adán. Fíjense. En esto, si nosotros somos sabios, aplicamos la sabiduría y la palabra de Dios, fíjense, dice, obedecer en todo a vuestros maridos, pero en lo bíblico. Póngase a pensar, si Adán hubiera utilizado lo bíblico y le hubiera dicho a Eva, no, si tú quieres morir y tú no quieres la vida eterna, pues cómetelo y tú ahí con ese rollo, pero a mí no me traigas eso. ¿Cuántas veces nosotros, como estamos hablando, nos casamos en desigualdad? En vez de ir a una mejoría, vamos a ir a lo peor. Porque tal vez el cónyuge nos va a jalar. No te preocupes, no hagas esto, está bien, quédate, bueno, y tantas cosas. Mientras la Biblia, y en esta semana Dios me enseñó a mí, tú tienes que vivir una vida sumisa a mí. Si tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia porque lo estás haciendo, lo estás buscando a mí. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces viene la mentalidad? No, ya no voy a ir a esa iglesia porque el pastor no sirve para nada, está pésimo. ¿Ves? Pero Dios dice, no, es que tú estás viendo al hombre. Estás viendo al hombre. ¿A dónde va a ir tu familia? ¿Tu familia va a vivir sumisa a un ministerio? Un día yo quiero utilizar a uno de tus hijos en el ministerio, ¿qué voy a hacer? ¿Ves? Para que Dios utilice a un ministro, tiene que tener una trayectoria de un sometimiento a una iglesia. ¿Ves? Porque si no, ¿qué va a pasar? Comienza ese ministerio y al rato los miembros se van y comienzan otra obra y así. Porque no hay sumisión. ¿Ves? Ahora la Biblia dice como a Cristo, como al Señor Jesucristo, sométanse. Si nosotros vamos a hacer luz, vamos a hacer el testimonio para el mundo, ¿qué testimonio les vamos a dar? ¿Cuántas veces oímos a las personas que no creen en el Evangelio y dicen, bueno, ¿yo para qué voy? ¿Para andar como aquel o para andar como este? ¿O este no cambia? Ese es el testimonio de la iglesia. ¿Ves? El Señor Jesucristo dijo, yo quiero que sean sal, luz, como usted estaba hablando de la luz ahorita. Salemos o estamos en un trabajo donde trabajamos. ¿Cuánta gente se ha convencido del testimonio que les damos, lo que les testificamos? Porque si no lo estamos modelando, como estamos diciendo, no estamos modelando lo que estamos aconsejando, ¿qué va a hacer aquella persona? Esa persona dice, yo quiero ver una seriedad en tu vida, quiero que estés viviendo lo que tú me estás compartiendo. A veces no es necesario testificar con la boca, sino con las acciones, con las obras. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a caer como este Adán. La mujer le trae aquel fruto prohibido y él está de acuerdo. Es como estamos diciendo ahorita, el cónyuge nos dice, oye, hoy nos vamos a ir al cine, hoy nos vamos a ir acá y todo esto. Y entonces, bueno, pero es que eso no está correcto, eso no está bien, Dios no está de acuerdo. El cónyuge, no hay problema, hombre, es más, Dios te perdona. Caemos en un juego. Me puse a pensar, por ejemplo, dice aquí la Biblia, estamos leyendo en ese capítulo 18 de Mateo, donde dice, y el Señor vino a arreglar cuentas o a hacer cuentas con siervos o con sus siervos. Yo me puse a pensar, si el Señor regresa esta noche, y Él dice, voy a arreglar cuentas contigo, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás haciendo con el don que te di? Todos tenemos un don. Tal vez, no sé, tocar una cosa, o orar, o no sé, visitar a un enfermo, no sé, algún don tenemos. Y lo tenemos que estar haciendo. Porque la Biblia dice que cuando vino y había uno que le dio un talento y ese lo enterró, ¿qué pasó con ese hombre? El hombre dijo, yo tuve miedo y tuve temor porque tú cosechas donde no siembras. Ya le dijo, bueno, pues si sabías que cosecho donde no siembro, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no metiste al banco mi dinero? Él dijo, siervo inútil. Así le dijo.
Yo me he puesto a pensar en esas palabras. Él regresa esta noche y dice, ¿sabes qué? Vas a ir conmigo. Es el rapto de la iglesia. Y dicen que para muchos el rapto de la iglesia es como el fin y comienza el infierno. ¿Ves? Porque después de haber oído el evangelio, ¿por cuántos años? No cambiamos, no nos transformamos. ¿Por qué? El Señor no regresa. El mundo dice, ¿cuántos años hace que están hablando de que Él regresa y no ha venido? Y nos volvemos tibios. Tibios. Él no regresa. Hey, ¿por qué tengo que poner mi casa en orden? ¿Por qué? Él no regresa esta semana, tal vez en 10 años. No hemos oído nada del anticristo. Y nos conformamos. Yo me he puesto a pensar y muchas veces he aconsejado. Nosotros tenemos un ministerio, nuestro hogar. Tenemos nuestros hijos. Debemos de juntar por lo menos a nuestros hijos y decirles, oigan, ¿sabes qué? Así están las cosas. Y esto es serio. Esto es serio. Testificarles. Fíjense. Le decía a una señora, póngase a leer la Biblia con sus hijos. Enséñeles. Si usted no puede ir a la calle, pues ahí en su casa. Porque el Señor regresa. Tal vez no regrese esta semana, pero ¿qué tal si me muero, me da un ataque o me atropellan? Fíjense. Y el Señor dice, bueno, vamos a hacer cuentas. Vamos a empezar el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos años tienen nuestros hijos? Y yo les estoy diciendo porque yo mismo estoy viviendo todo. Yo les digo a mis hijos, busquen a Dios. La vida no es fácil. El mundo, como dice allí en Juan 10:10, donde dice el Señor Jesucristo, dice, yo vine a darles vida en abundancia. Pero dice, el que vino, dice, el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Y muchas de las veces nuestros hijos piensan que la vida es esa, allá afuera, esa del mundo. Que esa es la vida en abundancia. Le decimos, no, esa no es vida. Esa es una vida pero corta. Es una vida temporal. La verdadera vida eterna la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su reino. Ahí es donde está la vida. Le compartía a un compañero de trabajo, vamos a vivir eternamente. Eternamente vamos a vivir. ¿En el reino de Dios o en el infierno? Él me dijo, pues yo no creo en Dios ni creo en la religión. Le dije, bueno, eso no importa porque eso no cambia nada. Le digo, supongamos que tu hijo va a tener 18 o 20 años y te dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que tú seas mi padre. Yo ya no quiero vivir bajo tus ordenanzas. Y él me dijo, no, pero eso él no lo puede cambiar. Le dije, entonces, ¿tú sabes que existe Dios? Y lo que tú dices no lo va a cambiar. Él sí, en su sabiduría, él dijo, sí. Él dijo, yo voy a seguir siendo su padre aunque él quiera o no quiera. Y dije, bueno, pues así está Dios también. ¿Quieres o no quieres? Pero está Dios. ¿Ves? Y al final le digo, Dios paga. Dice, malo o bueno. ¿Ves? Una de las cosas que yo les digo, el Espíritu Santo es el único que nos va a enseñar, que nos va a guiar y es el único que nos va a dar la llenura y es el que nos apacienta. Porque la Biblia dice, y yo voy a enviar a un consolador. Voy a enviar al que va a estar con ustedes. ¿Qué hemos hecho del Espíritu Santo? Fíjense. Hemos hablado sobre ese tema que tenemos ahí. El Espíritu Santo está contigo en todo lugar. Una de las cosas que no le damos el lugar al Espíritu Santo. Es una persona. Tiene sentimientos. Él se duele. Él no se complace cuando nos ponemos a ver allí el juego 2 horas y estamos ahí viendo la tele. Y el Espíritu dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos hace sentir? Ponte a leer la Biblia. Vente, vamos a orar. Oh, espérate. Y no vamos, no hacemos caso. Una de las cosas que yo encuentro, yo me pongo a ver la tele y en media hora yo ya no aguanto, pero es el Espíritu Santo. Me tengo que ir y empezar a leer la Biblia porque yo digo, ahí es donde está la vida. Ahí es donde está la vida. Otras cosas me van a... yo he visto a gente que está viendo algo y al último terminan enojados porque perdió el equipo. Y yo dije, pues ese ni es el dueño ni nada. Fíjense.
¿Cuántas veces pasa así? Porque perdió México, fíjense. Las cosas que ignorantemente se hacen, fíjense. Mientras Dios nos está llamando. Vamos a ponernos de pie y oramos.